vamos a más, vámonos a Tailandia. Ya sabéis que el viernes pasado hubo un seísmo, hubo un terremoto de 7,7 en Birmania, epicentro en Birmania, que sacudió también Tailandia. Vimos imágenes como se iban cayendo edificios, por ejemplo, vimos unas imágenes en Bangkok, como un edificio que estaba en construcción, se desplomó, se quedó en el piso, allí en el suelo, esa nube de polvo después de haberse caído el edificio. Hemos visto también por redes sociales los que estaban de vacaciones, turistas que estaban de vacaciones en sus piscinas, en las piscinas de los hoteles, cómo se movía el agua, cómo se movían esos edificios. Bueno, ha sido una auténtica locura, 7,7. La pregunta, o muchas de las preguntas que han habido alrededor de todo esto, me habéis preguntado mucho, tanto por Instagram, que por cierto, os digo mi Instagram, que es Dareol Rewind, para que podáis buscarme y podéis seguirme por allí. Muchos me habéis preguntado que qué se sabía de Daniel Sancho. Claro, terremoto, 7,7, fallecidos, edificios caídos, Daniel Sancho en prisión. ¿Qué ha podido pasar con Daniel Sancho? Y yo, pues la verdad, no tenía noticias al respecto. Nadie ha dicho nada o nadie decía nada. Hasta hoy que han podido hablar, La Razón ha podido tener información de cómo se encontraría Daniel Sancho en estos momentos después de ese terremoto de 7,7 que ha sacudido a Birmania, a la India, a parte de China y a Tailandia, pero sobre todo a Birmania y a Tailandia. Luego nos vamos a ir a ver, porque esto es un 2 en 1, dos noticias en uno. Luego nos vamos a ir a ver que Nilsson ha hablado en exclusiva para la revista Lecturas. Pero lo importante, ahora mismo, saber qué le ha pasado a Daniel. ¿Se le ha caído la presión encima? ¿No se le ha caído encima? ¿Ha notado la sacudida? ¿No ha notado la sacudida? Bueno, pues compartimos pantalla y lo vemos juntos. Terremoto en Birmania y Tailandia. Sabemos cómo se encuentra Daniel Sancho en la cárcel de Surat Thani. Hablamos con su círculo cercano para conocer si el temblor ha afectado a la prisión en la que se encuentra el reo español. Un terremoto de magnitud 7,7 ha sacudido el noroeste de Myanmar, en Birmania y parte de Tailandia este viernes, provocando el colapso de edificios y escenas de pánico. En Mandalay, con una población de más de 1 millón de habitantes, se han producido derrumbes de edificios de 5 pisos, mientras que en Bangkok, la capital tailandesa, un rascacielos en construcción ha colapsado, atrapado al menos a 43 trabajadores y generando temor en las calles. Las autoridades de Myanmar han declarado el estado de emergencia y están llevando a cabo operaciones de rescate y ayuda humanitaria. En Bangkok, la Bolsa de Valores ha suspendido sus actividades comerciales. Aún se desconoce el alcance total de los daños y las posibles víctimas. Así se encuentra Daniel Sancho tras el terremoto. Entre los españoles que se encontraban en la zona en el momento del seísmo se encuentra Daniel Sancho, condenado desde el pasado verano a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Desde entonces se encuentra en la cárcel de Surat Thani, una ciudad alejada más de 600 kilómetros de la capital, donde más se han sentido los temblores. Bien, aquí tengo que deciros también que aquí se preocupan mucho por Daniel Sancho para ver qué le ha pasado por ser el hijo de quién es y lo mediático que es, pero por ejemplo hay más españoles en Tailandia. Por ejemplo, tenemos a nuestro queridísimo amigo Luis Garrido Yulbe, está en Bangkok. Él ha subido un vídeo este fin de semana también hablando de cómo estaba todo. Os recomiendo que vayáis a verlo, os da información de cómo él lo ha vivido y cómo está todo. Si hablamos de presos, también tenemos que hablar de Artur Segarra, que también está, y está en la prisión del Gran Tigre, que está en Bangkok, donde más se ha podido notar ese seísmo. Esto lo quiero decir porque, claro, aquí todo el mundo se centra en Daniel Sancho, pero hay que recordar que también hay más personas, incluso otros presos, que también estarían en Tailandia. Daniel está bien. De momento, el terremoto no ha afectado mucho a Surat Thani. Confirman a La Razón desde su equipo legal. Un alivio para sus padres, que habrán sentido una profunda preocupación al despertarse con la noticia del devastador terremoto que ha sacudido parte del sureste asiático. Con lo que aquí nos dicen que Daniel está bien, que en Surat Thani pues el temblor no ha sido tal, que a lo mejor ha sido un temblorcito, no un temblor como ha podido haber en Bangkok, que era de 7,7.
Los abogados de Daniel Sancho recurren la sentencia. La defensa de Daniel Sancho, condenado a Tailandia por el asesinato del colombiano Ewing Arrieta, presentó este miércoles 26 de marzo el recurso a la cadena perpetua dictada contra el español ante el Tribunal Provincial de Samui, isla al sur del país. Esto ya lo sabíamos, que lo habíamos comentado el viernes pasado o el jueves pasado. El abogado Marco García Montes, que encabeza el equipo de defensa de Sancho, explicó a La Razón los detalles del recurso que ha interpuesto con la intención de que se reduzca lo máximo posible la condena del reo. Entre otros aspectos, consideran que desde que se inició el proceso, se han violado numerosos derechos de Daniel Sancho, entre los que cita su derecho a la aplicación de los derechos humanos por los tribunales tailandeses, a la presunción de inocencia, a un juicio justo y con todas las garantías, derecho a que las pruebas se obtengan sin violación de derechos fundamentales, por lo que se convertiría en prueba ilícita, y a la asistencia de intérprete imparcial y objetivo y de un abogado que realmente asista en derechos al cliente en la detención. Bien, esto ya lo habíamos relatado el viernes pasado, esto me parece un chiste, esto es lo que aparece en el recurso, que echan mierda encima de la justicia tailandesa una vez más, de nuevo, aunque habían dicho por activa y por pasiva, habíamos escuchado a Carmen Balfagón, que estaban muy contentos como había habido el juicio y todo esto, pues ahora parece que no. Derecho a la aplicación de los derechos humanos por los tribunales tailandeses. O sea, ¿qué pasa? ¿Que Daniel no ha tenido los derechos humanos, no ha tenido un juicio justo? ¿Eso es lo que nos intentan decir? A la presunción de inocencia, a un juicio justo y con todas las garantías, derecho a que las pruebas se obtengan sin violación de derechos fundamentales, y a la asistencia de intérprete imparcial y objetivo y de un abogado que realmente asista en derechos al cliente en la detención. Os lo dije el viernes, si queréis ir a ver el vídeo del viernes, os lo recomiendo que vayáis a verlo, os lo dejaré al final de este para que podáis ir a verlo y entendáis un poco más qué fue o qué es lo que han puesto en ese recurso, pero a mí me parece de chiste. Bueno, la noticia, lo que os decía, Daniel está bien. El terremoto, el seísmo de 7,7 que ha sacudido Tailandia, pues parece ser que en esa zona de Tailandia pues no ha habido ese seísmo como tal, ha sido muy inferior, no ha pasado absolutamente nada. Pero tanta preocupación por Daniel Sancho, y luego hay que recordar que hay otros españoles que también residen en Tailandia, más concretamente en Bangkok, ya sean porque están libres, en libertad, o porque sean presos. Y, oye, aquí la gente no se preocupa de nada. Y si le ha caído una piedra en la cabeza a Artur Segarra, nos importa un cojón. Aquí lo importante es Daniel Sancho. ¿Cómo está Daniel? ¿Está bien? ¿Está comiendo bien? ¿Sí? Pues perfecto. Os decía que era un 2 en 1. Ahora vamos a Nilson Domínguez, porque ha hablado para la revista Lecturas. El titular es el siguiente: la versión de Nilson Domínguez sobre su salida del juicio de Daniel Sancho en Tailandia. Yo le dije que no iba a declarar eso. Vuelve otra vez a hablar Nilson Domínguez. Ya sabéis que cada semana nos sube 2 posts, aproximadamente 2 reels, a su cuenta de Instagram con información, con audios, con datos de todo ese affair, de esa serie paralela al caso Sancho, que sería Nilson versus Rodolfo versus abogados. Y ahora ha hablado para la revista Lecturas. El testigo venezolano habla ahora largo y tendido sobre las horas previas a su participación en la cita judicial en Koh Samui, que finalmente fue frustrada. Aunque parezca mentira, había una canción que era así, ¿no? Aunque parezca mentira, me pongo colorada cuando me miras. Bueno, aunque parezca mentira, en una trama infinita y en desequilibrio, es posible que se deshaga el nudo. Rodolfo Sancho todavía no ha roto su silencio en cuanto a todo lo relativo a Nilson Domínguez, sus supuestos audios y el testimonio que iba a prestar en el juicio de su hijo en Tailandia, pero empiezan a coincidir en algunos puntos. Daniel Sancho ha visto por fin que sus abogados presentan el recurso de apelación a su sentencia a cadena perpetua por el asesinato de Ewing Arrieta. Mientras tanto, en España continúan varios frentes abiertos para su padre, que recibe los golpes del testigo venezolano y los de Joaquín Campos y su libro Muerte en Tailandia. Nilson sigue dispuesto a publicar todo lo que se pudo ver en el documental de Sky Showtime, ya que su participación en Receta para un asesinato era la oportunidad que buscaba para explicar su versión de los hechos. Insiste en que se siente muy dolido tras ser acusado de ser un presunto extorsionador. Cuando la plataforma borró su rastro del contenido específico sobre el caso, encontró la vía de desahogo en su perfil de Instagram. En la revista Lecturas hemos hablado con él en exclusiva tras hacer público el billete de avión
y el hotel en el que se iba a alojar antes de testificar en Koh Samui. ¿Cómo se produjo su salida de la lista de testigos? Nos ha trasladado su versión de los hechos. Nilson Domínguez nunca llegó a viajar a Tailandia. Una de las principales sorpresas de las últimas jornadas del juicio de Daniel Sancho en Tailandia se dio cuando trascendió que algunos de los testigos de la defensa se caían de la lista antes de que comenzaran las sesiones y también en las últimas jornadas por distintas razones. Esto cuando Carmen Malfagón dice aquello de, que lo vimos la semana pasada, es que él nos ha engañado, nosotros hemos sido inocentes y hemos caído en esa mentira, que yo me río de que ellos hayan sido inocentes y hayan caído en esa mentira. Yo creo que ellos eran conscientes de la mentira de Nilson, pero dicen que no iba a testificar porque ellos no querían que testificara. No, tenía todo preparado para ir a testificar. O sea, no mintáis más, por favor. Ya está bien. Por distintas razones. En algunos casos fueron los abogados los que desestimaron la participación de algunas de las personas incluidas en el listado inicial. En otros la decisión era de ellos mismos y algunas pruebas testificales eran rechazadas por el propio juez en la Corte Provincial de Koh Samui. Lo cierto es que Nilson Domínguez no llegó nunca a viajar al país asiático, y aunque cada vez las versiones se parecen más, no queda del todo claro si fueron los letrados, el magistrado del tribunal o el propio testigo el que tomó la decisión final, solo unas horas antes de la cita judicial en la isla. La versión de Nilson Domínguez sobre su salida del juicio de Daniel Sancho. Viajé desde el estado de Zulia hasta la capital de Venezuela, que es de donde salen los vuelos internacionales. Cuenta Nilson a la revista Lecturas después de publicar el comprobante del billete de avión y el justificante de la reserva de un hotel en Barajas, cerca del aeropuerto de Madrid, donde haría escala antes de viajar a Tailandia. El testigo se habría bajado del plan inicial en el último momento, cuando estaba a punto de volar hasta Madrid, pero durante la noche anterior pretendía realizar el viaje si el discurso era acorde a lo que sostenía él en su presunta denuncia a Ewin Arrieta. Me quedé en un hotel en Caracas hasta salir luego al siguiente día y tomar mi vuelo para España. Estando en el aeropuerto, yo le paso una foto a Ramón y todo ese proceso, y es cuando él me dice que tengo que irme mentalizando, todo lo que tengo que ir diciendo, y él me explica la situación, y yo les digo que no, que ya hemos hablado de eso, incide Nilson, sobre cómo se produjo su caída como testigo. Según él, en ese momento Chippy Rush le habría dicho que era importante, porque sin eso su testimonio no tendría importancia. Yo le dije que no iba a declarar eso y entonces es cuando empiezan a decirme que me van a denunciar por extorsión, que ese viaje les ha costado mucho dinero. Concluye sobre el supuesto giro en la declaración hacia las acusaciones del presunto abuso del cirujano colombiano del que le habrían hablado. Ojo que aquí hay datos nuevos que no conocíamos y aquí Nilson lo está diciendo. O sea, él dice que no quiere ir a declarar a Tailandia porque le están diciendo lo que tiene que declarar, no está de acuerdo y no quiero ir a declarar. Y Chippy Rush parece ser que le dice, oiga, que a nosotros nos ha costado mucho dinero esto, te hemos dado 10.000 pavos, te vamos a denunciar por extorsión. O sea, el denunciar por extorsión ya es una amenaza que realizan antes de que él cogiera el vuelo. Anda que para coger el vuelo, entonces, madre mía. Yo le dije que no iba a declarar eso y entonces es cuando empiezan a decirme que me van a denunciar por extorsión, que ese viaje les ha costado mucho dinero. Concluye sobre el supuesto giro en la declaración hacia las acusaciones del presunto abuso del cirujano colombiano de que le habrían hablado. Y luego ya habla de Rodolfo Sancho reaparece de forma discreta, que es el vídeo que os mostré el viernes pasado, en el que aparece y le hablan sobre todo un poco, no responde, tiene la cara larga, no quiere responder absolutamente nada, se le ve con pocas ganas de participar en nada. En cambio, para tirar dardos hacia Joaquín Campos sí que lo hace. Pero bueno, ahí está la cosa. ¿Estás más tranquilo? ¿Estás más tranquila? Daniel Sancho está bien. Está bien, no le ha pasado nada, no se le ha caído la presión encima, ni has sentido temblores, ni nada de nada. ¿Vale? Tranquilízate, para los que teníais esa intriga de saber qué le había pasado a Daniel, por Dios, no le ha pasado nada. El recurso sigue su curso.
Nunca mejor dicho, el recurso sigue su curso. Si quieres opinar sobre esto, ya sabes, aquí abajo en la cajita de comentarios me dices lo que piensas, me dejas un like, te suscribes al canal, como siempre os digo, que es gratuito, te conviertes en un precioso, una persona más del canal y lo compartes por todas tus redes sociales. Pero dime lo que piensas, aquí abajo, en la cajita de comentarios.